Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Eye in the Sky. En este video voy a hablar acerca de ¿se puede demandar a Dross Rozzank? Tercera parte. En la primera y segunda parte de este video, vimos que el señor Santiago, del canal Marginal Media, tiene 3 jurisdicciones para elegir dónde conviene demandar al señor Revilla, del canal Los Vlogs de Dross, por presunta difamación y otros delitos. Esas jurisdicciones son Argentina, donde vive el autor de los videos ofensivos, es decir, el señor Revilla. También está el estado de California, en Estados Unidos, donde por primera vez se publicaron esos videos ofensivos en la página web de YouTube. Y finalmente, está el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde viven las víctimas, es decir, Santiago y su esposa Linda. Hemos descartado la jurisdicción de Argentina, porque no ofrece buenas expectativas para lograr verdadera justicia. También, hemos analizado las ventajas que ofrece la jurisdicción de California, y hemos señalado que las conductas del señor Revilla pueden ser consideradas como una difamación a la luz de las leyes y los precedentes jurisprudenciales aplicados por las Cortes de Justicia de ese estado norteamericano. Ahora, vamos a analizar las ventajas de la jurisdicción del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde viven las víctimas. Allí, por tratarse de un sistema legal anglosajón, también rige el common law, al igual que en el Reino Unido, o como en Estados Unidos, es decir, en Australia los juicios también se resuelven aplicando principios jurídicos señalados en los precedentes jurisprudenciales, y con la intervención de jurados, que reciben instrucciones precisas sobre la manera como deben llegar al veredicto final, después de escuchar a las partes involucradas. ¿Puede el señor Revilla ser demandado en esa jurisdicción australiana? ¿Estará obligado Revilla a responder ante la ley de esa jurisdicción, no obstante él estar asilado en Argentina? Veámoslo. La ley criminal de Nueva Gales del Sur, en su artículo 10c, dice que las sanciones previstas en la ley penal se aplicarán a delitos cometidos dentro del territorio de Nueva Gales del Sur. Y también se aplicarán a delitos que son cometidos fuera de ese estado, pero cuyos efectos dañinos sobre las víctimas ocurren dentro de su territorio. Es decir, si el señor Revilla, desde la comodidad de su hogar en Argentina, cometió algún presunto delito, valiéndose del Internet para publicar los videos y los mensajes ofensivos, y se demuestra que los efectos dañinos de ese presunto delito ocurren a la distancia dentro del territorio de Nueva Gales del Sur, afectando a Santiago y a Linda, entonces es viable que ellos lo denuncien penalmente en Nueva Gales del Sur, de acuerdo a las leyes penales que rigen en ese estado. Al respecto, un primer delito que presuntamente cometió el señor Revilla, y cuyos efectos dañinos se producen en Nueva Gales del Sur, afectando a Santiago y a Linda, es la violación de comunicaciones privadas. En efecto, la Ley de Telecomunicaciones de 1979, que rige en todos los estados de Australia, establece que nadie puede grabar o dar a conocer el contenido de comunicaciones privadas, ya sea que se realicen a través del correo, el teléfono, los emails, los canales privados de Internet, etc., salvo que quien realice esas conductas sea un agente oficial autorizado, o actúe bajo una orden judicial, o cuente con el consentimiento de los interlocutores que participaron en esa comunicación. Quien comete estas ofensas, es sancionado con multa de $5.000 australianos, o con prisión por 2 años, según la gravedad de la conducta. El señor Revilla, en los videos ofensivos, no solo dijo que había grabado una conversación telefónica con Linda, grabación que fue realizada, sin el consentimiento de ella, sino que además Revilla en los videos reveló detalles de esa conversación privada, la cual no estaba destinada a ser de conocimiento público. Pero además, en el primer video, Revilla dejó un link que conduce a una página del blog de Dross pide ayuda, en el cual el señor Revilla reveló públicamente una serie de emails privados que intercambió con el señor Santiago, correspondencia que tampoco estaba destinada a circular públicamente. Es muy posible que estas conductas del señor Revilla tipifiquen la ofensa de violación de comunicaciones privadas, a la luz de la ley australiana. Otro delito, fuertemente sancionado en la ley criminal del estado de Nueva Gales del Sur, es la extorsión, o el blackmail, que siempre ha sido el delito preferido de los piratas, de la mano negra, de la mafia, cuando bajo amenazas, se constriñe a alguien a hacer algo que no quiere. Como lo dispone la sección 249-K de la ley criminal, quien haga una injustificada exigencia o demanda, acompañada de amenazas, con la intención de obtener una ganancia, o causarle una pérdida a otra persona, será culpable y deberá pagar una pena hasta de 10 años de prisión, según la gravedad de la conducta. Y la sección 249-L aclara que la exigencia injustificada, acompañada de amenazas, no necesariamente debe ser para pedir la entrega de dinero o de propiedades de valor, es decir, también puede consistir en exigirle a la víctima que haga algo, o que deje de hacer algo, contra su libre voluntad. Es bastante claro que el señor Revilla, en los 2 videos que le dedicó al señor Santiago, lo amenazó al decir que sus canales de Marginal Media serán atosigados, sufrirán un gran hostigamiento por parte de los millones de seguidores de Revilla, con el consecuente deterioro del número de visitas y suscriptores de esos canales, si no accede a darle la cara en un debate público por Skype.
Ese hostigamiento no solo fue una amenaza, sino que además ocurrió en la práctica, como está comprobado. Y esas exigencias de Revilla, acompañadas de las amenazas, recayeron sobre Santiago, para forzarlo a hacer algo contra su voluntad. Es posible que la conducta del señor Revilla pueda tipificar el delito de extorsión o blackmail, a la luz de la ley criminal de Nueva Gales del Sur, lo que implica una pena hasta de 10 años de prisión. Ahora bien, el señor Revilla, en sus vídeos también tildó a Santiago de ser un pedófilo, y sugirió que su esposa, Linda, le es infiel cuando él está de vacaciones, lo que lo convierte en un cornudo. En la segunda parte de esta serie de vídeos, titulada, ¿Se puede demandar a Dross Rosank? Ya hemos demostrado que esas ofensas pronunciadas por Revilla, analizadas a la luz de los precedentes jurisprudenciales que se aplican en el common law, en la jurisdicción de California, no parecen ser unas simples opiniones subjetivas indemostrables, ni simples suposiciones teóricas, hipotéticas o condicionales, sino que son afirmaciones de hecho disfrazadas como una opinión, que le endilgan a Santiago y a Linda, unas conductas sexuales muy graves, las cuales además son falsas, ya que el señor Revilla no tiene pruebas para demostrar objetivamente que esas afirmaciones son sustancialmente ciertas. Es muy posible que a la misma conclusión se llegue al analizar esas afirmaciones del señor Revilla, a la luz del common law que rige en Australia, pues al final de cuentas, los dos sistemas legales tienen un mismo origen anglosajón, y comparten muchas figuras jurídicas que son similares en su esencia. Entonces, ¿qué ofrece el sistema legal de Nueva Gales del Sur, en Australia, para accionar contra esas presuntas difamaciones realizadas por Revilla? En primer lugar, por la vía penal, se puede denunciar al señor Revilla de cometer difamación, delito que en la sección 529, numeral 3, de la Ley Criminal de Nueva Gales del Sur, es sancionado con una pena hasta de 3 años de prisión, según la gravedad de la conducta. En esa norma, se dice que la difamación ocurre cuando una persona, sin tener una excusa legal, procede a publicar material difamatorio contra otra persona, a sabiendas de que ese material es falso, y con la intención de causarle un grave daño a esa persona, o siendo imprudente en cuanto a la ocurrencia de ese daño. Esa norma también señala que en el juicio, los miembros del jurado son los que determinarán si el material publicado tiene un sentido difamatorio, o no lo tiene, y pueden declarar inocente o culpable al ofensor, dependiendo de que éste demuestre, o no, la existencia de excusas legales válidas. Hay que anotar que en la jurisdicción de Nueva Gales del Sur, el abanico de excusas o argumentos de defensa que puede usar el acusado para no ser condenado por difamación, es más amplio que las opciones de defensa que tiene en California, como lo veremos más adelante. Por lo tanto, existe la posibilidad de lograr una condena penal contra Revilla por difamación, si se opta por esa vía. Pero la sección 529 de la ley criminal, además establece que, sin perjuicio de que se denuncie penalmente por difamación al ofensor, las víctimas también pueden demandarlo por la vía civil, mediante una acción orientada a reclamar la indemnización por los daños que sufrieron. Esa acción civil de reclamación de perjuicios, está regulada por la ley de difamación del 2005, la cual ya se ha aplicado en varios casos muy sonados, que involucran difamación a través de Internet y de redes sociales. Esa ley del año 2005, no establece una definición legal de qué se entiende por material difamatorio, y por lo tanto ese vacío es llenado mediante la aplicación de los principios señalados en los precedentes jurisprudenciales aplicados por las Cortes de Justicia de Nueva Gales del Sur. Así, según esos precedentes, se entiende que material difamatorio es el que ha sido publicado, es decir, el que ha sido puesto a disposición de terceras personas distintas a la víctima, y por eso el material ofensivo que no ha circulado públicamente, o el material que solo ha sido dirigido privadamente a la persona objeto de las ofensas, sin conocimiento de nadie más, no es considerado difamatorio. Es decir, nadie puede alegar difamación ante unas ofensas o falsedades, recibidas mediante un correo o un email privado. Además, el material publicado, para ser considerado difamatorio, puede consistir en imágenes, palabras escritas o habladas, mediante las cuales se hacen afirmaciones falsas respecto de una persona, de tal forma que esas afirmaciones por sí solas son suficientes para llevar a cualquier persona razonable a pensar negativamente sobre la reputación de la víctima. Por ejemplo, si alguien en una publicación dice, Juan es un maldito secuestrador, y después, Juan logra demostrar que esa afirmación es falsa, entonces esa es una afirmación difamatoria contra la reputación de Juan, y él podrá iniciar la acción civil para reclamar la indemnización de perjuicios. Incluso, los precedentes aplicados en las Cortes de Justicia de Nueva Gales del Sur, admiten que presentar en una publicación ciertas sugerencias, o insinuaciones, para que el observador realice una inferencia, que necesariamente conduce a una conclusión difamatoria respecto de una persona, es suficiente para considerar al material como difamatorio. Es decir, incluso las insinuaciones, las suposiciones, las especulaciones, o las teorizaciones tendenciosas sobre una persona, pueden ser consideradas difamatorias, si son falsas, y si además son presentadas de tal manera, que cualquier persona razonable al conocerlas, inferirá lógicamente una conclusión que implica pensar negativamente sobre la reputación de la persona que es objeto de esas teorizaciones. Por ejemplo, si en una publicación se dice, Juan tiene amigos racistas.
Yo he visto que a la casa de Juan, algunas veces acuden personas que al parecer tienen pensamientos racistas. Yo sospecho que quizá Juan es un racista. Esas simples frases tendenciosas, si son falsas, y si al ser relacionadas entre sí dentro del contexto de la publicación, llevan a una persona razonable a hacer una inferencia lógica, en virtud de la cual concluye que Juan es un racista, pueden ser consideradas difamatorias en una corte de justicia. En la práctica, la víctima de difamación lo único que debe demostrar es que son falsas las afirmaciones, insinuaciones, teorizaciones, o suposiciones hechas públicas respecto de su persona. Y el resto de la carga de la prueba, deberá asumirla el difamador, pues él debe demostrar que tiene una justificación legal válida para haber hecho esas afirmaciones o insinuaciones. En el juicio, le corresponde al jurado concluir en qué sentido el material falso, que fue publicado, se considera difamatorio. Y también el jurado debe establecer si el acusado logró, o no logró, demostrar una causal de justificación legal válida, pues en caso de no hacerlo, se le considerará culpable, y se presumirá que actuó con negligencia, y que su conducta necesariamente le ocasionó algún perjuicio a la víctima. Esto es una gran ventaja, en comparación con la jurisdicción de California, pues en California el demandante debe demostrar la malicia o negligencia del difamador, y además debe demostrar que el material difamatorio sí le ocasionó un daño, mientras que en Nueva Gales del Sur, el demandante solo debe demostrar la falsedad de las afirmaciones contenidas en el material difamatorio, y es al difamador a quien le corresponde demostrar que tiene un argumento de defensa válido y que por lo tanto su conducta no fue negligente. La ley de difamación del 2005 señala 9 argumentos de defensa que puede usar el demandado para demostrar que no incurrió en difamación. El primer argumento de defensa, conocido como argumento de justificación por la verdad, es demostrar que las afirmaciones contra una persona son sustancialmente verdaderas. Es decir, si se afirma públicamente que Juan es un secuestrador, quien hizo esa afirmación debe demostrar que es totalmente cierta, para así librarse de los cargos de difamación. Y no sirve demostrar que la verdad de la afirmación es parcial, o que es una verdad a medias, pues se requiere demostrar que la afirmación es sustancialmente cierta, es decir, objetivamente guarda total correspondencia con la verdad. El segundo argumento de defensa, conocido como argumento de verdad contextual, es demostrar que las afirmaciones contra una persona realmente tienen otro significado, tienen otro sentido, tienen otro entendimiento, si se tiene en cuenta todo el contexto de la publicación, y que por lo tanto, dentro de ese otro contexto posible, esas afirmaciones son sustancialmente verdaderas. El tercer argumento de defensa, conocido como argumento de privilegio absoluto, consiste en demostrar que las afirmaciones contra una persona fueron pronunciadas por autoridades públicas en el cumplimiento de sus funciones, como en las sesiones del Parlamento, o en las declaraciones de un juez en una corte de justicia, etc. El cuarto argumento consiste en demostrar que las afirmaciones contra una persona fueron extractadas de un documento de carácter oficial, es decir, el que es elaborado por autoridades públicas en cumplimiento de sus funciones, ya se trate de informes del Parlamento, sentencias de una corte, informes del gobierno, reportes policiales, etc. El quinto argumento es demostrar que las afirmaciones contra una persona fueron extractadas de un reporte imparcial o neutral, producido como fruto de actuaciones de interés público, es decir, en reportes realizados por el gobierno, el Parlamento, organismos internacionales, academias que promueven la ciencia, entidades que promueven el comercio, etc. El sexto argumento es demostrar que las afirmaciones ofensivas fueron tomadas de un informe dado por cualquier persona que tenía el deber legal o contractual de hacer públicas esas afirmaciones, a alguien que también tenía el deber legal o contractual de recibirlas, como cuando en una empresa un trabajador está obligado a darle a su jefe un reporte sobre la mala calidad del trabajo que realiza cualquiera de sus compañeros. El séptimo argumento es demostrar que las expresiones ofensivas no son una afirmación de hecho sobre una persona, sino que solo son honestas opiniones, que están relacionadas con una materia de interés público, y que están soportadas en material adecuado, entendiendo por tal, el que es sustancialmente verdadero. Ya vimos en la segunda parte de esta serie de vídeos, que en el derecho anglosajón, una auténtica opinión personal o subjetiva, es aquella cuya verdad o falsedad, no se puede demostrar mediante pruebas objetivas, criterio aplicable para diferenciar a las opiniones, de las afirmaciones de hecho sobre una persona. Pero en el caso de la ley de Australia, para que una opinión subjetiva no sea una difamación, se exige además demostrar que esa opinión hace referencia a un tema de interés público, es decir, a un tema que le interesa a toda una comunidad, no solo a la persona que ataca o a la que es atacada mediante esas expresiones ofensivas, y también se debe demostrar que en todo caso, ese tipo de opinión, está sustentada en material que es sustancialmente verdadero. En otras palabras, en Australia tampoco se admite que una opinión subjetiva se pueda usar para mentir sobre una persona. El octavo argumento es conocido como la inocente diseminación de material difamatorio, y ocurre cuando la persona que publicó el material ofensivo simplemente lo hizo como agente distribuidor o subordinado de otra persona que fue la que lo creó, y sin el conocimiento de que tal material podía difamar a alguien.
Por ejemplo, si un periódico publica una carta abierta escrita y enviada por alguien que pagó para tener ese espacio, y en la carta hay afirmaciones difamatorias contra una persona, el periódico queda exonerado de responsabilidad, porque solo actuó como un diseminador inocente, mientras que el verdadero responsable de la difamación es el creador de esa carta. Y el noveno argumento consiste en demostrar que aunque el material es difamatorio, realmente es tan trivial, tan intrascendente, que no le causó ningún daño a la persona difamada. Si el jurado concluye que el material es difamatorio, y además concluye que el difamador no pudo demostrar ninguna de las 9 causales de justificación, entonces lo declarará culpable, pues automáticamente se presume que actuó de forma negligente, y que con su conducta le causó a la víctima por lo menos los daños de tipo no económico que afectan su reputación, daños los cuales deberá indemnizar. Para asegurar esa vindicación, la Corte puede imponerle al difamador la obligación de pagar esos daños no económicos, los cuales, según la gravedad de su conducta, puede fijarlos de acuerdo a la ley en una suma que va hasta $376.500 australianos, es decir, cerca de $280.000 americanos. Y por supuesto, si adicionalmente la víctima logra demostrar otros perjuicios de naturaleza económica, originados como consecuencia directa de la difamación, entonces el difamador será condenado a resarcirlos. Por ejemplo, la pérdida de negocios, de clientes, de un empleo, o de oportunidades comerciales, por causa de la mala imagen creada por el difamador. Además, el difamador siempre será condenado a resarcir los costos judiciales que el demandante asumió para adelantar el juicio. Algo muy importante, es que si el difamador antes del juicio, o durante el mismo, retira el material difamador, lo corrige, se retracta o pide excusas públicas a la persona difamada, esa conducta puede ser vista por el jurado como un atenuante, que influye en reducir el valor de los daños no económicos que deberá resarcirle a la víctima. Es decir, la retractación no exonera de la obligación de indemnizar al difamado, pero es tenida en cuenta para que el valor de la indemnización no sea tan alto. Y finalmente, hay que señalar que el Estatuto de Limitación de los Procedimientos Civiles, que rige desde 1969 en Nueva Gales del Sur, indica que el término para demandar por un caso de difamación es solo de 1 año, que se cuenta desde la fecha de publicación del material difamatorio. Es decir, como el primer video ofensivo de Revilla contra Santiago y Linda es del 9 de abril de 2015, entonces el plazo para llevar el asunto a juicio vence el 9 de abril de 2016. Ante todo este panorama jurídico, realmente se puede concluir que la jurisdicción de Nueva Gales del Sur ofrece bastantes ventajas para llevar allí a Revilla a un juicio civil por difamación. Incluso, eso se puede hacer presentando 2 demandas en 2 juicios separados, pues una son las afirmaciones de Revilla contra Santiago al tildarlo de pedófilo, y otras son las afirmaciones de Revilla contra Linda, al sugerir que ella es una mujer adúltera que le pone cuernos a su marido. Tal vez al señor Revilla no le preocupa afrontar una demanda hasta por $376.500 australianos por el lado de Santiago, y otra hasta por el mismo valor por el lado de Linda. Con base en los hechos y las pruebas que hasta ahora se conocen, es difícil creer que Revilla pueda demostrar que esas afirmaciones contra Santiago y contra Linda están justificadas bajo alguno de los 9 argumentos de defensa que contempla la ley de Nueva Gales del Sur. Él sabe que esas afirmaciones ofensivas que hizo contra Santiago y contra Linda son objetivamente falsas, que además no son meras opiniones o teorizaciones suyas indemostrables, como pretende hacerlo ver, sino que son afirmaciones de hecho e insinuaciones malintencionadas contra unas personas determinadas, y sabe que no están basadas en documentos oficiales, o en reportes neutrales de alguna agencia de noticias, sino en chismes y rumores esparcidos desde las redes sociales, tal vez desde las cuentas del tal abuelo Power. Adicionalmente, hay que señalar que en el veredicto final de los jurados, tal vez va a pesar bastante, el hecho de conocer que Revilla ya había realizado actos parecidos de hostigamiento y de acusaciones falsas, contra el otro señor Santiago, de Colombia, independientemente de que ese señor se haya amedrentado y no haya querido demandarlo en la jurisdicción que corresponde, en el estado de California, donde aún está a tiempo de hacerlo. Y seguramente, en el veredicto de los jurados, también tendrá mucho peso saber que el señor Santiago, del canal de Marginal Media, quien es la víctima de las falsas acusaciones de pedofilia, ha sido condecorado por el gobierno australiano, por su labor humanitaria con niños de las Islas Maldivas, que quedaron en precaria situación después del tsunami de diciembre de 2004, así como él es reconocido por sus servicios como voluntario, en otras causas humanitarias en distintos lugares del mundo. Mientras que el señor Revilla, quien es el que hace las imputaciones de pedofilia, se dedica a hacer videos, en que por ejemplo, se enorgullece de que en sus primeras experiencias en internet, actuó como un stalker. Término que realmente se refiere a los depredadores sexuales, que en los chats o en las redes sociales, se hacen pasar por niñas o por niños, para ganarse la confianza de otras niñas o niños, y así convertirse en sus confidentes, y luego logran inducir a esos menores a posar desnudos en las webcam, o los citan para un encuentro personal, que puede ser aprovechado para un rapto o una violación.
pero Revilla tuerce convenientemente el significado de ese término, para decir que su intención no era atraer niñas o niños, sino atraer a los pedófilos babosos, para luego tomarles el pelo y darles un gran susto. Solo el diablo sabe qué tipo de conversaciones enfermizas mantenía Revilla con los pedófilos que así atraía, y qué tipo de material obsceno ellos le enviaban a él para seducirlo, creyendo que era una niña. Aparte de que, como se sabe, el señor Revilla también tiene numerosos vídeos publicados, en que se complace difundiendo temas bizarros y perturbadores, que conoce gracias a sus incursiones en la Deep Web, o en los foros 4chan, ámbitos que según diversas investigaciones muy serias, son concurridos por un alto porcentaje de pedófilos y depredadores sexuales. No se ve muy bien, ante un jurado en un juicio por difamación, que alguien que dice haber tenido experiencias con pedófilos, o que dice incursionar constantemente en ámbitos muy concurridos por pedófilos, pretenda acusar de pedofilia a otra persona, sin tener pruebas sólidas de esa acusación. En fin, en vista de todo esto, es muy probable que el veredicto final sea adverso contra Revilla, en la jurisdicción de Nueva Gales del Sur. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿es cierto que legalmente el señor Revilla, domiciliado en Argentina, tendrá que responder a una demanda, o a una denuncia penal, instauradas por Santiago y Linda, en la lejana Australia, a más de 12.000 kilómetros de distancia? La respuesta es sí. Debido a varias razones. En primer lugar, porque en Australia, las empresas como YouTube, Twitter, Google y Facebook, que contribuyeron a la publicación y difusión de los vídeos ofensivos, no están protegidas por la sección 230 del Communication Decency Act de 1996, que solo rige en los Estados Unidos. Es decir, ante las Cortes de Australia, esas empresas sí pueden ser consideradas copartícipes, o corresponsables, en la publicación del material difamatorio o chantajista. En efecto, si a esas empresas Santiago primero les remite por correo certificado una queja formal, solicitándoles que retiren el material difamatorio, señalando las razones por las cuales ese material es difamatorio, y mencionando las normas violadas, y si esas empresas se niegan a retirarlo, entonces Santiago en la jurisdicción de Australia puede iniciar acciones penales y civiles directamente contra esas grandes empresas, porque con su negativa, ellas se han puesto del lado del material difamatorio. En tal caso, esas empresas obviamente se defenderán, argumentando la inocente diseminación de material difamatorio, y presionarán para que salga a responder el verdadero creador de los vídeos, es decir, el señor Revilla, pues esas empresas no meten las manos en el fuego por nadie, y lo único que les interesa es continuar con su posicionamiento en Australia, que representa un importante mercado de habla inglesa. En segundo lugar, porque tanto Argentina, como Australia, como Estados Unidos, son miembros de acuerdos multilaterales y bilaterales, para la mutua cooperación judicial internacional, tanto en asuntos civiles, como en asuntos penales, e incluso existen tratados de extradición entre esos países. Por lo tanto, para notificar en Argentina al señor Revilla de la demanda civil, o de la denuncia penal, instauradas en su contra en una corte de Nueva Gales del Sur, o para la obtención de las pruebas en Estados Unidos en los servidores de YouTube, Twitter, Google, o Facebook, se pueden usar esos mecanismos de colaboración internacional, a través de los canales diplomáticos de las respectivas embajadas y los consulados. Además, si se logra en Australia una condena penal contra Revilla, luego se acudirá al mecanismo de la extradición, para forzarlo a cumplir la pena en las prisiones de Australia. Y si se logra en Australia una sentencia civil que condene a Revilla a pagar los perjuicios, se acudirá al mecanismo del exequatur, para homologar la sentencia en Argentina, y exigirle allá el pago coactivo de la indemnización. En otras palabras, ni la distancia, ni el lenguaje, ni los intentos de esconderse, son obstáculos para adelantar desde Australia acciones contra Revilla, o contra las empresas YouTube, Twitter, Google, o Facebook, involucradas en la difusión de los vídeos y mensajes ofensivos. Y en tercer lugar, porque en las cortes de la jurisdicción de Australia, ya existen varios precedentes en que personas que han cometido difamación, usando Internet o las redes sociales, y que se encuentran incluso lejos en otros países, han sido juzgadas, condenadas y obligadas a resarcir los perjuicios causados, lo que convierte a Australia en una jurisdicción de vanguardia, muy favorable a los intereses de Santiago y Linda. El caso paradigmático, es el de la empresa Dow Jones, contra Joseph Goodnick, decidido por la Suprema Corte de Australia, en el año 2002. En este caso, ocurrió que un periodista, mientras estaba cubriendo una nota económica en México, escribió un artículo titulado Ganancias no santas, en el que hace referencias a un rabino llamado Joseph Goodnick, residente en el estado de Victoria, en Australia, quien es dueño de minas de oro, socio de fondos de inversión, y promueve varias fundaciones no lucrativas, y el periodista afirmó que Goodnick mantenía negocios con un tal Nachum Goldberg, que estuvo en prisión durante 5 años por evasión de impuestos. Luego, el periodista, por email, remitió el artículo a su editor, en la casa matriz del Wall Street Journal, localizada en Nueva York. Allí, el artículo fue aprobado, y publicado en miles de ejemplares del Wall Street Journal, y también fue puesto en línea para los suscriptores del sitio web del Barron's Magazine.
En Australia, esas publicaciones también fueron conocidas, y Joseph Goodnick consideró que eran difamatorias contra su reputación, porque el artículo pretendía sugerir que él obtiene riqueza, evadiendo impuestos, y que además, él está asociado con el evasor de impuestos, Nachum Goldberg, todo lo cual no era cierto. Por eso, en las Cortes de Victoria, en Australia, el señor Goodnick demandó por difamación a la empresa Dow Jones, que es la dueña del Wall Street Journal, y dueña del Barron's Magazine, no obstante que las sedes de negocios de esas empresas, están ubicadas en Nueva York, en Estados Unidos. Dow Jones pretendió defenderse, argumentando que la primera publicación del material difamatorio ocurrió en Nueva York, pues allí están las imprentas y los servidores de las páginas web del Wall Street Journal y del Barron's Magazine, y que por lo tanto, el juicio debía adelantarse en una corte neoyorquina. Sin embargo, la Corte de Victoria consideró que en este caso, también era una jurisdicción válida para llevar el juicio, el lugar donde la víctima realmente sufrió la difamación, y era claro que Goodnick sufrió la difamación en Victoria, donde tiene su hogar, sus negocios, su trabajo, sus empresas, pues quedó demostrado que varios vecinos, socios y conocidos de ese lugar, descargaron el material difamatorio desde la página web del Barron's Magazine. Así, la Corte de Victoria condenó a Dow Jones por difamación, y después, cuando esta empresa apeló la decisión, la Suprema Corte de Australia la confirmó totalmente, y por eso Dow Jones tuvo que pagarle a Joseph Goodnick la suma de $180,000 por daños no económicos, y otros $400,000 por daños económicos y costos judiciales. También, hay que recordar los casos de las dos demandas por difamación, del señor Milorad Prikulja, contra Yahoo y Google, decididas en el año 2012, en las Cortes de Victoria. En este caso, ocurrió que en el año 2009, un desconocido elaboró una página web, en la que se hablaba de los más grandes delincuentes de la ciudad de Melbourne, y allí se incluyó una foto del señor Milorad Prikulja, ligándolo al crimen organizado, todo lo cual no era cierto, pues Prikulja es un residente de Victoria, que trabaja como músico, y organiza diferentes espectáculos para sus clientes, y no tiene antecedentes penales. Entonces, Prikulja elevó una reclamación formal contra Yahoo y contra Google, porque en sus motores de búsqueda, cada vez que su nombre era escrito, de inmediato en primer lugar en los resultados aparecía el link hacia esa página difamatoria que señalaba a Prikulja como miembro del crimen organizado de Melbourne. Sin embargo, Yahoo y Google se negaron a suprimir la aparición de ese resultado en sus motores de búsqueda, argumentando que los resultados del buscador son generados automáticamente por un algoritmo que siempre coloca en primer lugar las páginas más relevantes sobre cada tema. Entonces, Prikulja demandó por difamación a Yahoo y a Google en la Corte de Victoria, no obstante que las sedes de esas empresas y sus páginas web están localizadas en California. Al final, la Corte de Victoria se consideró competente para juzgar el caso, porque allí fue donde quedó arruinada la reputación de Prikulja, y además consideró que Yahoo y Google, al negarse a suprimir en los resultados de sus motores de búsqueda el link hacia la página web difamatoria, se convirtieron en copartícipes y promotores de la publicación y difusión de ese material, que falsamente liga a Prikulja con el crimen organizado. Por eso, Yahoo fue condenada a indemnizar a Prikulja, pagándole perjuicios no económicos, valorados en $225,000 australianos, y luego Google también fue condenada a pagarle perjuicios no económicos, valorados en $200,000. Y respecto de casos de difamación, juzgados en la jurisdicción de Nueva Gales del Sur, se puede citar el caso de la profesora Nicole, quien en el año 2014, en una secundaria de la ciudad de Orange, fue ascendida al cargo de jefe del departamento de música, y al poco tiempo comenzó a ser difamada e insultada terriblemente a través de Twitter y Facebook, por un joven llamado Farley, quien afirmaba que ella había hecho cosas terribles y se había acostado con muchas personas, para llegar a ocupar ese cargo en la escuela, y que por eso su padre, que antes ocupaba ese empleo, fue despedido sin ninguna consideración. La profesora Nicole demandó al joven porque sus afirmaciones eran falsas. Y la Corte de Justicia consideró que esa difamación, divulgada a través de las redes sociales, era más grave y más dañina que la realizada a través de medios clásicos, como los libros, las revistas o los periódicos, porque en las redes sociales, el material difamatorio se expande inmediatamente a cientos, miles o millones de seguidores, que fácilmente pueden reproducirlo una y otra vez, mientras que en el caso de los libros, revistas o periódicos, es necesario que sean comprados uno a uno, por varios lectores, motivo por el cual la expansión negativa de la difamación es más lenta en esos medios. Por eso, debido a la gravedad y la rápida difusión de esas afirmaciones falsas, Farley fue declarado culpable de difamación, y se le condenó a pagarle a la profesora Nicole los perjuicios no económicos, valorados en $85,000, más $20,000 por los gastos judiciales. En fin, en vista de todo este panorama jurídico, se puede concluir que el mejor escenario para denunciar penalmente, o para demandar civilmente, al señor Revilla por presunta difamación, extorsión, o violación de comunicaciones privadas, es la jurisdicción de Nueva Gales del Sur, en Australia.
Y de otro lado, es inaceptable la pasividad que se observa de Santiago y de Linda, y su tardanza en impulsar las acciones judiciales en contra de Revilla, máxime cuando hay un término perentorio para llevar el asunto a juicio, tanto en California como en Nueva Gales del Sur. En todo litigio, para alcanzar el éxito, lo que cuenta es quién se mueve más rápido, y quién golpea primero. Por ejemplo, el señor Revilla, hace tiempo ya borró de sus redes sociales, especialmente de Twitter y Facebook, todos los mensajes comprometedores del día 9 de abril del 2015, cuando publicó y promocionó el primer video ofensivo en contra de Santiago y Linda, mensajes en los que Revilla animaba a sus seguidores a hostigar a Santiago. Y mientras tanto, Santiago aún sigue quejándose en más videos sobre este tema, o está intentando recaudar centavos hasta juntar el dinero suficiente para iniciar las demandas, o anda como un perdido, tratando de contactar abogados en Argentina, cuando eso por el momento no es necesario, pues la mejor jurisdicción para demandar es Australia, donde él está viviendo. En vez de perder el tiempo en todas esas pavadas, a estas alturas el señor Santiago ya debería tener recopilada una copia válida y certificada por notario o por algún agente policial de todos los videos ofensivos que serán usados como pruebas en el juicio, con indicación de la página web de la cual fueron descargados, así como una copia certificada de los mensajes aún existentes en las redes sociales que usó Revilla para promocionar esos videos. También, a estas alturas, Santiago ya debería contar con los testimonios de sus vecinos, colegas y conocidos, que acrediten que a esos videos ofensivos de Revilla, ellos han podido acceder sin restricciones desde Nueva Gales del Sur, pues eso es fundamental para demostrar que el presunto material difamatorio se expandió y produjo sus efectos negativos en el lugar donde viven las víctimas. Igualmente, a estas alturas, Santiago ya debería haberle enviado por correo certificado una reclamación formal a YouTube para que retire los videos ofensivos publicados por Revilla y evite que sean subidos de nuevo, y en caso de que esa empresa se empecine en no hacerlo, el camino queda abierto para demandar directamente a YouTube como copartícipe de la publicación y promoción de esos videos difamatorios, así como ocurrió en las exitosas demandas del señor Milorad Prikulja contra Yahoo y Google. Y del mismo modo, a estas alturas, Santiago ya debería haber tramitado un citatorio dirigido a Twitter y a Facebook, exigiéndoles que conserven y suministren, para ser usados como pruebas judiciales, los archivos logs, y los demás archivos de soporte, asociados a las cuentas del señor Revilla y de los otros sujetos involucrados en el acoso, es decir, hay que solicitarles aquellos archivos que en texto plano, funcionan como si fueran las cajas negras de todo sitio web, archivos en los que automáticamente queda registrada toda la historia de las actividades realizadas por quienes se conectaron a ese sitio web, ya sea que ingresen para editar un perfil, subir una imagen, escribir un tweet, retuitearlo, o eliminar información. Generalmente, esas empresas retienen esos archivos logs, así como los archivos de soporte de los tweets y de los posts, que en su momento publicó o eliminó cada usuario, entre 6 meses y un año, antes de suprimirlos totalmente de sus servidores, y por eso es importante solicitar oportunamente la conservación y el suministro de esos archivos para propósitos judiciales, pues allí está registrada cualquier información subida y borrada por Revilla. Al respecto, cualquier experto en informática forense puede dar una orientación valiosa de cómo se debe proceder. Y en vista de que las Cortes de Australia, en juicios por difamación, suelen fijar indemnizaciones de valor muy interesante, no hay que pensarlo 2 veces en ofrecerle el caso a un buen abogado, para que lo trabaje sin recibir un anticipo y asumiendo todos los costos, a cambio de que al final reciba como honorarios el 60%, o incluso más, del valor que sea fijado como indemnización de perjuicios. Señor Santiago, muchos ya estamos cansados de ver tantos videos en que se dice que Revilla es un difamador, o un ciberacosador, o un multicuentas, o que abusa de otros siempre valiéndose de sus seguidores. Queremos ver que esas afirmaciones ya formen parte de documentos formales orientados a iniciar las acciones judiciales. Creo que usted, señor Santiago, tal vez debería comunicarse con Milorad Prikulja, o con la profesora Mikol, o con los abogados que llevaron sus casos. De seguro le indicarán cómo conviene proceder en su caso. Gustosamente, yo llevaría su caso. Pero no tengo licencia para litigar en las Cortes de Australia. Además, la Interpol me tiene con circular roja, en 253 países del mundo. Y no soy un abogado honesto. Y bien amigos, hasta aquí dejo este video. Si les gustó, y quieren apoyar mi labor investigativa, entonces por favor, suscríbanse a mi canal, comenten y compartan el video, y regálenme el pulgar arriba en el like. Nos vemos en una próxima entrega del canal de Eye in the Sky. Es decir, si el señor Revilla, desde la comodidad de su hogar en Argentina, cometió algún presunto delito, valiéndose del internet para publicar los videos y los mensajes ofensivos, y se demuestra que los efectos dañinos de ese presunto delito, ocurren a la distancia dentro del territorio de Nueva Gales del Sur, afectando a Santiago y a Linda, entonces es viable que ellos lo denuncien penalmente en Nueva Gales del Sur, de acuerdo a las leyes penales que rigen en ese estado.
Al respecto, un primer delito que presuntamente cometió el señor Revilla, y cuyos efectos dañinos se producen en Nueva Gales del Sur, afectando a Santiago y a Linda, es la violación de comunicaciones privadas. En efecto, la Ley de Telecomunicaciones de 1979, que rige en todos los estados de Australia, establece que nadie puede grabar o dar a conocer el contenido de comunicaciones privadas, ya sea que se realicen a través del correo, el teléfono, los emails, los canales privados de Internet, etc., salvo que quien realice esas conductas sea un agente oficial autorizado, o actúe bajo una orden judicial, o cuente con el consentimiento de los interlocutores que participaron en esa comunicación. Quien comete estas ofensas, es sancionado con multa de $5.000 australianos, o con prisión por 2 años, según la gravedad de la conducta. El señor Revilla, en los vídeos ofensivos, no solo dijo que había grabado una conversación telefónica con Linda, grabación que fue realizada, sin el consentimiento de ella, sino que además Revilla en los vídeos reveló detalles de aplicando principios jurídicos señalados en los precedentes jurisprudenciales, y con la intervención de jurados, que reciben instrucciones precisas sobre la manera como deben llegar al veredicto final, después de escuchar a las partes involucradas. ¿Puede el señor Revilla ser demandado en esa jurisdicción australiana? Estará obligado Revilla a responder ante la ley de esa jurisdicción, no obstante él estar asilado en Argentina. Veámoslo. La Ley Criminal de Nueva Gales del Sur, en su artículo 10c, dice que las sanciones previstas en la ley penal se aplicarán a delitos cometidos dentro del territorio de Nueva Gales del Sur. Y también se aplicarán a delitos que son cometidos fuera de ese estado, pero cuyos efectos dañinos sobre las víctimas ocurren dentro de su territorio donde viven las víctimas, es decir, Santiago y su esposa Linda. Hemos descartado la jurisdicción de Argentina, porque no ofrece buenas expectativas para lograr verdadera justicia. También, hemos analizado las ventajas que ofrece la jurisdicción de California, y hemos señalado que las conductas del señor Revilla pueden ser consideradas como una difamación a la luz de las leyes y los precedentes jurisprudenciales aplicados por las Cortes de Justicia de ese estado norteamericano. Ahora, vamos a analizar las ventajas de la jurisdicción del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde viven las víctimas. Allí, por tratarse de un sistema legal anglosajón, también rige el common law, al igual que en el Reino Unido, o como en Estados Unidos, es decir, en Australia los juicios también se resuelven. Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de I in the Sky. En este video voy a hablar acerca de ¿se puede demandar a Dross Rosank? Tercera parte. En la primera y segunda parte de este video, vimos que el señor Santiago, del canal Marginal Media, tiene 3 jurisdicciones para elegir dónde conviene demandar al señor Revilla, del canal Los Blogs de Dross, por presunta difamación y otros delitos. Esas jurisdicciones son Argentina, donde vive el autor de los vídeos ofensivos, es decir, el señor Revilla. También está el estado de California, en Estados Unidos, donde por primera vez se publicaron esos vídeos ofensivos en la página web de YouTube. Y finalmente, está el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia,